Voy a ayudar David. Me dice. Ahora. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Es una bendición para mí estar en esta nación proféticamente, la nación de los mercaderes. Proféticamente es los Estados Unidos. Dios nos ha ayudado muchísimo. Solo el hecho de estar con vida, eso ya es una gran bendición. Y mayormente se nos hace otra bendición más de estar en la iglesia de Dios. Majority speaking, it has been a blessing to be in the Church of God. El estar en la iglesia de Dios, To be in the Church of God, para mí, for me, es un milagro. is a miracle. Un milagro de Dios. A miracle of God. Del primer día que yo hice mi pacto The first day when I por la década took the de covenant los 70, in 19, y quiero aprovechar a hablar de la familia Warren. I want to talk a little bit about the Ellos fueron de mucha bendición family of Warren. cuando estuvieron en Nicaragua. They were a great blessing for me when they were in En lo que a Nicaragua. mí corresponde, o a mi persona, fueron ellos de bendición. And I pray that I was blessed to them. Puedo decir que la hermana Marcia y el hermano Warren han sido una bendición para mi vida. Sister Marcia and Brother Warren has been a great blessing for me in my life. Ella colaboraba con el supervisor nacional en Nicaragua, She worked with the overseer in Nicaragua, mi amigo y hermano, el obispo Jorge Marrero. my friend and my brother in Christ, Jorge Madero. Ellos, yo lo digo así porque sigo siendo amigo de él. I say that because I feel like I'm a friend of his. Y fue en esa década que la hermana Marcia It was Vini during this time, Sister Marcia me llevaron a la oficina nacional took me to the national office. y ella fue mi instructora, And she was my teacher, mi maestra, ¿verdad? mi maestro. Ahí aprendió cómo hacer los reportes de la iglesia. There she taught me how to fill out the reports of the Y church. cuando venían los cierres contables, ahí pasamos hasta las 10, 11, And to 1 close de la these books, madrugada, it took us days and days and nights cuadrando números y papeles and writing on millions of pieces of paper. y bebiendo bastante café. And we drank a lot of coffee to stay awake. Ya después nuestra hermana Marcia se vino para los Estados Unidos, creo que fue ya, no sé si fue por el 79, 78. Ya Sister porque Marcia returned to the United States in por causa de la 1928 salud de su niño, que ya es un varón crecido, because her son, Butch, that was little, named Butch, he's now a man. hay mucho que decir de ellos. There's a lot I could say about them. Su estadía en Nicaragua fue de mucha bendición. But Que just Dios to say bendiga
a nuestro hermano Warren y a Their nuestra hermana time in Marcia Nicaragua aquí was a great blessing. por ser de bendición y una alegría para mí, una inspiración And it's an que estén aquí inspiration for me to reunidos como la iglesia de Dios. and see them in the Church of God. A mí me costó entender la iglesia. Me costó It was entender difficult for me to la iglesia. understand the church. Pero el Espíritu Santo me ayudó But the Holy Ghost helped me. y pude tener revelación de la And iglesia. now I have a revelation of the church. Por eso estoy hasta ahora aquí. And for this reason, I am here now. La iglesia de Dios de la profecía, como así nos identificábamos, The Church of God of Prophecy, like we knew it. me dicen, hermano, ¿por qué se fue de la iglesia? They are asking me, why did you leave the church? Yo I no me he ido de la I iglesia. didn't leave the church. Yo sigo en la iglesia. I am still in the church. A ver, me enseñaron el cuerpo de Cristo. They taught me the Church of God as the Yo body sigo of Christ. creyendo en el cuerpo de And Cristo. I continue to believe that the church Me is, enseñaron and they taught me las 29 the enseñanzas 29 teachings. con el último punto, el 29, All the way to the last one, the 29th. que dice contra el divorcio y el It says, pecado against de divorce volverse and a casar. divorce and remarriage. Yo le digo, yo sigo siendo I say I am continuing la iglesia de Dios in the Church of God de la profecía. of prophecy. Ustedes It's you, no tienen la AMIP. hablando a la Iglesia de Dios de la Profecía, que you, speaking of the Church of God of Prophecy, you now don't have church. El auxiliar CPMA. de la iglesia. It's an auxiliary of the church. Bueno, pues, conversando con la hermana Marcia, ¿verdad? Entonces yo sé que se dice CPMA. Ella me Sister enseñó Marcia eso. says CPMA. La AMIP. Y yo le marcaba y le decía, en español, dice Asociación In Spanish, de la the Iglesia Association de la Profecía. of the Church of Prophecy. Entonces yo sigo siendo de la profecía. And the church continues to be of the Ustedes prophecy. dejaron de ser de la profecía. Yo sigo siendo de la profecía, porque la iglesia está en la Biblia. I say that they have stopped. Ella being está of the en la prophecy profecía. Because the Church of God is in the Ustedes lo que tienen es It's you who have un rótulo a sign, que dice That says- Iglesia de Dios de la Profecía. Church of God of Prophecy. Ya no dicen la. Now it doesn't say the. Y es nada más un nombre. It's just a name. Nuestro nombre es la Iglesia de Dios. Our name is the Church of God. En el guía de negocio del año 1988, In 1988, 1988. 88. En ese guía de negocio In this dice que la iglesia es la iglesia de Dios. En ese guía de negocio dice que es la iglesia de Dios de la Biblia. in this
In the business guide, it said that you are the Church of God, of prophecy. Y dice también que es la iglesia de Dios de la profecía. It also says, like listen, the Church of God of prophecy. De la profecía. Así que la iglesia ha usado esos tres nombres. The church used these three words, or these three names. Así que yo los uso. I do too. No me lo pueden quitar. They can't take that away from me. A mí me costó. Because La iglesia, digo yo, la tengo en la sangre. I have in my blood. I have the church in my blood. Ahora me quieren sacar esa sangre If I take this blood out para meter un suero vitaminado. to put a vitamin or something like that in it, Porque ellos tienen ahora los mejores seminarios, según ellos, oh, they have los plenty of nice mejores seminaries, escuelas biológicas, seminars, pero yo les digo, pero no tienen la sustancia but I say profética they don't have the y del substance Espíritu Santo. of the prophecy of the church, of the Holy Ghost. Esta era una introducción. This is my introduction. Quiero discernir en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 18. In Matthew 16, verse 18, Que dice así: it says, mas yo también te digo, I say unto thee, que tú eres Pedro, that thou art Peter, y sobre esta piedra on this rock edificaré mi iglesia. I will build my church, Y las puertas del infierno and the gates of hell shall not prevail no prevalecerán contra ella. against it. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, Y todo lo que ligares en la tierra and whatsoever thou shalt bind será ligado en los cielos. on earth shall be bound in heaven, Y todo lo que desatares en la tierra and whatsoever thou shalt loose on earth será desatado en los cielos. shall be loosed in heaven. El tema, my theme, el poder power, y la iglesia. and the church. En esta escritura, In this scripture, Dios, Jesucristo, God as Jesus tiene en su mente establecer la iglesia. has in his mind the church Para que permanezca perpetuamente to continue on o para perpetually, siempre. for always. En este pasaje vemos que en este pasaje el Señor In this passage, the Lord le da poder. gave power. Dice, a ti daré las llaves Because it says, to you del I give reino de los cielos. to the kingdom. Si la iglesia tiene
las llaves if the church del has reino to, de los cielos, to the esto Kingdom of God, nosotros of heaven, tenemos que entender then it's up to us to understand que es importante that it is important estar en el reino. to be in the kingdom. El Señor Jesús dijo, Jesus Christ said, buscad primeramente, seek ye first buscad primeramente el reino de Dios the kingdom of God y su justicia. and its justice. Eso es lo que necesitamos. This is what we need. Eso es lo que necesita la This is iglesia. what the church needs. Tomar las llaves del reino Take the keys to the kingdom y actuar con justicia. and act with justice. Amén. Si el Señor nos dice, If, buscar primeramente el reino, if the Lord said, se seek lo, ye di- first se lo dice a la the iglesia. kingdom, No se lo está diciendo, no se lo está diciendo a las denominaciones. No. he's not saying that to the denominations, No se lo está diciendo a las sectas. nor to the sects, the cults. Se lo está diciendo a la iglesia. He was out speaking to the church. Tenemos que retomar eso nosotros. Y cuando la iglesia, We need to bring this down to ourselves. nosotros retomemos el reino de Dios, If we first think the se va a dar kingdom of God, una gran eclosión. Se va a dar una gran eclosión porque la iglesia va a ejercitar la fe. Amén. Para estar en el reino to be in the hay que kingdom, ejercitar la fe. Amén. we need faith. Y estando en el reino, Being in the kingdom que es muy diferente de estar en la iglesia, is very different from being in the church. la iglesia hace uso de las llaves del reino. The church uses the keys to the kingdom, Y eso es poder. and this is power. Si retomamos eso, si tomamos eso, o lo hacemos así como dice la palabra de Dios, la iglesia The church va a crecer. is going to grow. La iglesia va a crecer. The church is going to grow. Donde quiera que nos movamos, Wherever we move, es importante que hagamos uso de las llaves it's del important reino. that we use the keys of the kingdom of God. San Juan 10, John 10, 18. 18. Estamos hablando del poder We're talking about the y de la power iglesia. and the church. San Juan capítulo 10, John chapter 10, verso 18. verse 18. Dice, Nadie nadie me la me la quita. quita. Yo la pongo. No man taketh it from me, ¿Ya lo tienen? San Juan 10, Amén. 18. Amén. Nadie me la quita. no man taketh it from me, but I lay Yo- it down myself. Yo la pongo de mí mismo.
I have power to lay it down, tengo poder Ponerlo. and I have power to take it again. para ponerla. This commandment I have Y received tengo poder of my Father. para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. There was a division, therefore, Lo que enfatizo aquí, o lo que digo aquí de este texto, es el poder. Amen. Lo que enfatizo en este texto What I say in this verse es el poder. is the power. Cristo Christ tiene el poder. has the power. Amén. Christ has the power. Y es Cristo And quien Christ le da el poder That a la gives power, iglesia. and it's Christ that gives power to the church. Amen. No es que la iglesia tenga poder. It's not that the church has power. Dios, Cristo Jesús, God, Jesus Christ, le da poder gives a la power iglesia. to the church. Porque Él dice, Because he says, tengo poder I have para power. ponerla. I have power to bring, Y tengo poder para volverla a tomar. and I have power to take away. Este mandamiento recibí de mi Padre. And this mandament I took from my Father. Es importante It's el important. poder. The power is important. El poder que nos da a nosotros el Señor. The power that God, our Savior, gives us. Ese poder That power que debemos buscarlo. that we actually search. Mateo, Matthew capítulo 28, verso 18, chapter estamos hablando del poder. chapter 20, Matthew chapter 28, ¿Y quién es que lo tiene? and who has it, ¿Y quiénes deben tenerlo? and who needs to have it. Bueno, aquí dice la palabra, Well, it says here, Mateo 28, Matthew 28, verso 18, verse 18, y dice, and it says, y llegando Jesús, les habló, Diciendo, And Jesus came and spake unto them, saying, diciendo, All power toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. is given unto me in heaven and in earth. ¿De qué estamos hablando aquí en este texto? what are we talking about in this verse? Poder. Power. Él dice que se le dio He said poder, he gave power. se le dio autoridad. He gave authority. Cristo tiene la autoridad. Christ has Cristo authority. tiene el poder. Christ has power. Amen. Gracias a Dios, Thanks to el God, Padre, our Father, que nos dio a su Hijo that gave his Son para morir en la cruz. to die on the cross. Y es su muerte en la cruz And it's his death in the cross, on the cross, es que Él toma también and he also takes las llaves the keys del infierno of hell y de la muerte. and of death. Amen. Amen. La muerte nos atemorizaba, el infierno nos atemorizaba, Hell scares us. pero ahora Cristo, But now Christ, con su poder, with his power, Él tiene las llaves de la muerte he has the keys to death. y tiene las llaves del infierno. And he has the keys to hell. Satanás, Satan, el diablo, the devil,
ya no tiene Nada. poder He doesn't have power sobre la muerte. Amén. over death, Amen. Ni del infierno. nor hell. Porque ahora Él va a ser lanzado Because ahí. now he's going to Así be es. thrown. Y nosotros vamos a morir And we're going to die. y ya no le tenemos miedo a la muerte. And we're not frightened of death. Porque vamos a resucitar. Because we're going to resurrect. Y estaremos con Él And we will be with him para siempre. forever. Gloria a Dios. Por ese poder. Because of that power. Necesitamos ese poder. We need that power. La iglesia The church debe saber, has to know, cada miembro, every member, que ese poder está allí. that power is there. Así es. Solo tenemos que clamar, We just have to pedirle a Dios we just have to say to God que me dé vida. to Amén. give us life. La cruz The cross no es el símbolo del cristianismo, is not the symbol of Christianism. es el símbolo It's the symbol de la redención of de la humanidad. redemption of the humanity. Eso es grande. That's big. Si la cruz If the cross, fuera el símbolo del cristianismo, if the cross was a symbol of Christianism, entonces Cristo solo murió por los cristianos. then Christ only died for the Christians. Pero la Biblia dice But the Bible says que Él murió por todos. he died Amén. for everyone. La cruz ahí está. The cross is Así there. es. ¿Cómo vamos a negar la cruz? How are you going to neglect the cross? Tenemos que cargar con la cruz. You have to carry the cross. ¿Quién inspiró Who la cruz? Who inspired the cross? ¿Quién la inspiró la cruz? El Padre Celestial. The Father. ¿Por qué la cruz no apareció en el primer imperio de Babilonia? Why did the cross not come in the first? ¿Por empire of qué no apareció la cruz en el imperio de los medos y los persas? Why did the cross not? Why was the cross not there? ¿Por qué no apareció la cruz Why did the en cross el not appear imperio de los griegos? in the Greeks? La cruz apareció en el imperio romano. The cross appeared in the Romans. El imperio romano le dio un significado a la cruz. The Roman Empire gave a significance to the cross. Todo el que violara la ley tenía que morir en la cruz. Those who violated the law had to die on the cross. Todo aquel que violara la ley romana moría en la cruz. Those who violated the Roman laws had to die on the cross. Ahí moría el delincuente, The delinquents had to die there. el asesino, The assassin, el criminal, the criminal, todos los que violentaban la ley romana. those who violated the Roman law. La cruz, The cross, eso representaba para los romanos. that represents for the Romans. Y de ahí tenemos And from there we en el have libro de Romanos, in the book of Romans donde nos dice where it says que la paga del pecado La es, muerte. esa es la ley, Así es. es la ley de Dios. Y en la ley the romana, payment of God of the sin. los que violaban la ley, muerte de cruz. Those who violated the law died on the cross. Y a Cristo Jesús And Jesus Christ lo hacen aparecer made them appear como un delincuente, like a delinquent, como un ladrón, like a criminal, como un violador de la ley romana, a violator of the Roman law, porque muere en la cruz y no muere a pedrada. because he died on the cross, but not by rocks. Él tenía que morir a pedrada, él era judío, He had to die by the rocks because se he le was Jew. tenía que aplicar la ley judía. He had to apply the ¿Y por qué Jewish se le law. aplicó la ley romana? And why was he applied from the Roman law? Cristo, Because Christ, desde que andaba con sus apóstoles, when he was with his
apostles, Él les decía he told them que tenían que tomar su cruz that they had to take their cross y que lo siguieran. and to Amén. follow him. Y todavía Él no había sido Así crucificado. es. And by then he was ¿Cuánto alaban al Señor? on the cross. Y cuando Cristo And when Christ toma la cruz, takes the cross, Él le preguntó al Padre he questioned his Father si había otra manera if there was another way de salvar al hombre to save the man. que no fuera necesario That wasn't necessary. ir a la cruenta cruz, como tituló un día ese mensaje el supervisor So it general wasn't necessary to be on the cross. fallecido, nuestro hermano Stephen Smith. Ella apareció. Ahí tienen, en una asamblea creo que fue la cruenta cruz. O sea, lo horripilante de la cruz. Claro que es horrible la cruz. It's horrible. Algunos dicen, pero ¿cómo yo But they say, voy a why poner me? la cruz The cross en el templo? in the ¿O temple. cómo lo voy a poner en mi casa Or how will I put it in my si allí house? mataron a mi Señor? And that's where my father died. Tu piedad, esa piedad es falsa. Porque fue el Padre Celestial el que decidió Because our que Father Cristo muriera decided en la cruz. to die on the cross. Ahora han salido algunos allí hablando en Facebook And now some people in Facebook que la iglesia de Dios es pagana that the Church of God is porque usa la cruz. because they use the cross. Yo les digo, And I tell them, ¿han visto ustedes las películas de Drácula? have you guys seen the movies of Dracula? Sí, sí, bueno. Yes. Ustedes son Drácula. You guys are Dracula. Ustedes son Drácula. You guys are Le tienen miedo a Dracula. la cruz. You guys don't fear the cross? Ustedes miran en la película, pero eso es película. You guys watch the movie, but that's just the movie. Pero para ilustrarles a ellos, But to illustrate them, digo, toman la cruz, le digo, they take the cross. y usted dice, ay, horrible, eso es la cruz. La iglesia es pagana. horrible. La iglesia The church nunca ha sido pagana, was ni never, es pagana, ni la cruz es pagana. No. Amén. Eso siempre yo lo he sostenido. Le damos las gracias al Señor we give grace to God que murió en la cruz. that He died on the cross. Ahí terminó la ley. The law finished there. Ahí terminó la ley. The law finished there. Ahí el pecado en la cruz ahí fue clavado. The sin was enslaved with it. Y ahora nosotros, fíjense bien en esto. El sacrificio de Cristo The sacrifice of Christ no fue de aire. wasn't made of air. No era una cruz. No era una cruz It wasn't a cross. de aire. It wasn't a cross of air. No eran clavos de aire. It wasn't nails of air. Ni era una corona de espina de And aire. it wasn't a crown of air. Era real. It was real. Amen. Hecho sangre. It gave blood. Y cuando se le presentó a los discípulos, And it was presented upon y había them, ahí un incrédulo de los apóstoles, there was someone in the apostles. Tomás, pero le decimos Santo Tomás, porque era santo They también. found it. Y él pidió perdón And he wanted forgiveness. por su incredulidad. Así es. What is doubt? Ahora, ¿quiénes son los enemigos de la cruz? Now, who are the enemy of the cross? ¿Quiénes son los enemigos de la cruz? Who are the enemy of the cross? Los judíos, The Jews, fariseos, que esperaban Pharisees, a un Cristo montado en un caballo pressed, y desbaratar al imperio romano. and they were going to crush him. Pero la cosa no era así. But it wasn't like that. El plan de Dios no era así. The plan of God wasn't like that. Ese pensamiento era That thinking, muy posterior. Era posterior, era el futuro. it was the future.
Cristo tenía primeramente que morir por la humanidad. Christ had to die for humanity. Amen. Y con esa muerte en la cruz And with that death on the cross, compró a la iglesia. Amén. bought the church. ¿Estamos comprados? We're bought. Hemos sido comprados con la We sangre were de bought. We Cristo were bought with the blood of derramada Christ en la from the cruz. cross. Les decía a los hermanos del Salvador, I tell them, the brothers and si usted Salvador, hubiera estado en el tiempo if you were in the time de Pilato, of, Pilate, y Pilato le dice a usted, and Pilate said unto ¿a you, quién soltamos? who do we let go? ¿A Cristo Christ o a Barrabás? or Barabbas? Entonces le digo, ¿qué harían ustedes? So what would you Que, do? que suelten a Cristo. No sería salvo. Christ set free. But you wouldn't be saved. No sería salvo. But you wouldn't be saved. Si tú estuvieras ahí, porque a veces la falsa compasión, Sometimes the false compassion. y tú dices, And you say, no, que si yo estuviera ahí, que Cristo hubiese sido suelto, if I was there, Christ would have been let free. entonces no sos salvo, le digo. And then you wouldn't be saved. Tú tenés que decir que suelten a Barrabás. You have to say that you have to let free Barabbas. ¿Para dónde vamos a coger? Where would we be at? Y si Cristo no muere en la cruz, And if Christ doesn't die on the cross, no fuéramos salvos tampoco. then we would have been saved either. Y tenía que morir en la cruz, And he had to die in the cross. porque pudo haber muerto a pedrada. Because he could have died Pero no es cross, cumplimiento profético. but it wasn't a prophecy. Cristo tenía que cumplir, Christ had morir to en un madero. Christ had to die. Así estaba in wood. profetizado It was prophesied en la ley, que tenía que morir en un madero. that he had to die in wood. O sea, la naturaleza del material tenía que ser de madera, On wood. no tenía que ser de piedra, It shouldn't be by no rock. tenía que ser de concreto. It shouldn't be by concrete. Démosle gracias al Señor Gloria a You Dios. need to be happy with God que murió en la cruz. that he died in the cross, on the cross. Y si hubiéramos estado allí en ese tiempo, nosotros tenemos que hacer, And if we were estar there, a favor de Barrabás. we have to let free Barabbas. Teníamos que estar a favor de Barrabás. We Pero, have to give him the faith. ¿quién entendía eso en ese momento? But who understands Porque that si at that hubieran time? entendido eso en ese They momento, would understand that in that time. no crucifican al Cristo They de would, they wouldn't crucify Jesus Christ. Cuando le dan un aplauso al Señor, They took him across the muerte en la cruz. cross. Con esto voy a terminar. With this, I'm going to finish. Lucas capítulo 9, Luke chapter 9, versos 54 y 55. verses 40, 44 and 45. Libro de Lucas, Luke capítulo 9. chapter 9. Allí nos dice, It says there, verso 54. verse 44, Estamos hablando del poder 54. y estamos hablando de la iglesia. Y hablar del poder, estamos hablando de Cristo And we talk about power, we're y talking about estamos Christ, hablando de su iglesia. and we're talking about the Pero aquí vamos a hablar de los líderes. But right now we're going to talk about the leaders. ¿Cuál va a ser el comportamiento de nosotros, los líderes? It's from us, the leaders. El problema es cuando sentimos que tenemos el poder. The problem is when we feel we have power. Y cuando tenemos el poder, creemos que somos los dueños. And when we have power, we feel we're the owners. Cuando en la iglesia se te da más autoridad, When in the church they give you more authority, se te está diciendo que eres más esclavo. they're saying that you're more of a slave. ¿Me está oyendo? Are you hearing me? Ah, no, toman la autoridad como algo honroso. Think authority as something of honor. Ay, una honra. No, hermano. No, brothers. Sos sirviente. You're a slave. Amén. Sirviente. Como el tiempo romano, esclavo. Sos esclavo de Cristo. Servant of Christ. Y entonces,
¿Por qué te creces? Why do you grow? Cuando te dicen que son el líder, When they say you're the cuando leader, te dicen que son el pastor, they say that you're the cuando pastor, te dicen que son el supervisor, they say you're the supervisor, overseer. cuando a mí, yo le digo que yo soy sincero, When I say I'm mi sincere, sinceridad a veces puede ser dañina, sometimes my sincerity can damage you. pero cuando a mí But when I me saw dieron el nombramiento de nuevo, they appointed me el 28 the 28th de agosto of del August 2016, of 2016. dejé lo que estaba haciendo. I left what I was doing. Yo estaba comprometido en la política, I wasn't very compromised with the politics. pero cuando oí el nombramiento, me But when I avisaron. heard the appointment, they told me, Yo siempre he creído en la iglesia de Dios. I always believed in the Church of God, Y yo abandoné eso. and I abandoned that. Iba como diputado. I was like a, No sé por qué no gané. Pero en la posición que yo but in the iba, position that I was, era para ganar. it was to Pero no win, gané. but I didn't win. El caso es que el 28 de agosto August 2018, me hacen el nombramiento y las elecciones era el 6 de the noviembre. appointment and the election, Propiamente el día de mi cumpleaños. it was the day of my birthday. Bueno, aquí estoy. But I'm Por here. obediencia. Obedience. Por obediencia estoy aquí. Because of obedience, I'm here. Porque esta es la iglesia de Dios. Because this is the Church of God. Eso no tengan la menor duda. Don't doubt that. Le decía al hermano Ricardo I say to Brother Ricardo en su casa, in his house, la iglesia the church no está atractiva. isn't attractive. El Señor no quiere que esté atractiva. God doesn't want it to be Porque attractive. si la iglesia llegara a estar atractiva, Because if the church was attractive, se nos vinieran todas las organizaciones. there would be a bunch of organizations. ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente? What are we going to do with all those people? Imagínense, ¿qué vamos a hacer con toda esa gente? Hasta el Papa aquí adentro. What are we going to do with all those people? Es porque le va a gustar. He's going to like it. ¡Ay, qué bonita la iglesia! Oh, how beautiful the No church es como el is. Vaticano, aquí está muy bonito. It's Aquí se beautiful. brinca, aquí se alaba, aquí se goza. We praise. El Señor va a poner atractiva a la iglesia The Lord is going to make it en el attractive tiempo que Él la tiene destinada. in the time that He has it. Cuando la iglesia se vista de lino fino, When the church dresses in, ahí la iglesia va a ser atractiva. Pero ya nadie va a poder entrar a ella. No. Nadie va a poder entrar. no one can enter. Porque ella va a estar con los vestida de lino fino. We will be in very fine. Hoy la iglesia, Because of the church, como dice la Biblia, like the Bible says, tiene manchas, it has, tiene arrugas it has wrinkles y muchas cosas. and a lot of things. Así que el Señor So, la ha dejado que no esté atractiva. so the Lord makes it so it isn't attractive. Es la oportunidad ahora de entrar a la iglesia. That's the opportunity. Eso es como en la bolsa de valores. It's like a bag of value. Todo sube Everything goes up, y de pronto todo baja. and then Aprovecha everything ahorita. goes down. That's why we have to Aproveche ahorita que la iglesia now. no está atractiva. But the church isn't attractive. Pero yo le digo, a veces la iglesia puede andar, Well, sometimes I say, ¿cómo le dicen en inglés las sandalias? Nada más, ¿sí? Las chinelas. Las Chinelas. chanclas. ¿Ah? Flip-flops. La iglesia anda en chinela, the church is in flip-flops. anda despeinada, It's not all there. caminando despacio, toda debilitada. Ay, Disabled. Esa es la iglesia. And that's the amén. church. Y yo estoy aquí en la iglesia. And I'm here in the church. Esta es la oportunidad de
ejercitar la fe This is the opportunity to exercise our y faith recibir revelación and to receive revelation de que esta es la iglesia. that this is the church. Esta es la oportunidad. This is the opportunity. Cuando más daño le hacen a la iglesia, cuando We need to do more damage. se van miembros de ella Members go away. y dicen, And they se say, dividió la iglesia. the church got divided. La iglesia The church nunca se ha dividido. Así es, was amén. never divided. La iglesia nunca se ha dividido. No. La It was iglesia, never divided. mañana voy a tener que predicar aquí. Tomorrow I have to preach. Ok, el mensaje de mañana va a ser este. Okay, the message tomorrow will be En Zacarías capítulo 13, in Zechariah chapter 13, donde vamos a hablar where we're going to talk about de las 2/3 partes of 2/3 y la tercera parte. and the third part. Y vamos a hablar de ella. We're going to talk about her. Dice que las 2/3 partes They said that 2/3 of it salió de ella. left, Y una tercera parte and 1/3 se quedó en ella. stayed. Ajá. ¿Y qué pasó en el 325? And what happened in the 1300s? Se fueron todos. They left out in 625. No quedó nadie en ella. No one stayed there. Entonces la iglesia, And so the ella church siempre is always, es perfecta. she's always perfect. Ella siempre está como la diseñó el Señor. It's always like God designed it. Eso es lo sencillo. That's very simple. Ella Her, sigue existiendo. she's still alive. She still Con exists. miembros With o sin members, miembros. with members or without members. Analicen. Analicen. Analyze. Se fueron las 2/3 partes de dónde? 2/3 left. From where? De ella. From her. Se fueron, dicen, no, They left. que se dividieron. Not Se that they fueron. They left. De ella no se From her. dividió. She didn't divide. Y se quedó una tercera parte en ella. Se pueden ir si quieren. Y algunos ya se fueron. And some of them left. Pero no es que yo lo esté corriendo. It's not that Quiero que vengan. we wanted to come back. Pero esa tercera parte se quedó en ella. But that one, Ajá, y si se va esa tercera parte, ¿de dónde se va a ir? Yes, De ella. ¿Y ella quién es? La iglesia. and her is the church. Lo que pasa es que ella necesita miembros para operar. That Amén. she needs members to operate. Y los miembros que tienen que entrar a ella Has to enter. son los que tienen que perfeccionarse. Be perfect. Gloria a Dios. Termino con esto. I finish with this. Qué barbaridad, que estoy terminando. Y viendo esto sus discípulos, dije 59, San Lucas Lucas. 9:54. Y viendo esto sus discípulos, Jacob y Juan dijeron al Señor: ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Oye, son los líderes. Poder. And when the disciple James and Ellos John tienen poder, dice, ¿quieren que hagamos? how that we command Hermano, que sería fácil, ¿verdad? Arreglar los problemas de la iglesia. ¿Ah? Elias did. Vos te vas a ir de la iglesia. Señor, fuego. Lord, fire. No te quiero ir. Solo llevo la mano You want to así. leave? You raise your hands, yes. Como los muñequitos de japonés. Like the Japanese figure. Y van ahí, muere. And ¡Qué then- malo! How bad? Fácil sería arreglar así las cosas. Por eso el Señor los arregló a It's ellos. easy to fix it. Le dice, It says, y viendo esto sus discípulos, and Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos And they said, Lord, que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Aquí está. Aquí está. When his disciples, James and John, saw this, they said, Lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven and consume them even as Elias did? El 55. 55. Y con esto no está. Entonces, volviéndose él, ¿quién? Jesús. Los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois,
But he turned and rebuked them and said, Ye know not what manner of spirit ye are of. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra Se fueron aldea. a otra aldea. For the Son of Man is not come to destroy men's lives, but to save them. And they went to another village. Amén. Amen. Cierro la Biblia porque no sigo predicando. I will put the Bible, but now I will be preaching. Muchas gracias, hermano, Okay, thank you por haberme permitido for you guys to permit me predicar to preach la palabra de Dios. the word of God. Creo que prediqué palabra de Dios. I think I preached the word of God. Gracias al supervisor de Estado, que Dios lo bendiga. Thank you to the general overseer, A nuestro hermano Cox es regional overseer, regional, Ah, Regional. estado. pero allá el nicaragüense le golpea más Pero el Nicaragua. supervisor de Estado. and Nicaragua is like a state. Entonces, Dios bendiga a nuestro hermano regional. And God bless our regional overseer. Dios bendiga a nuestro hermano, el supervisor del distrito. God bless Es un placer District conocerlo también, overseer. él y a su Él esposa. es estado. him and his wife. Y que Dios bendiga a mi hermano Warren, hermana. And also God bless sister and brother Warren Y mi gratitud a Dios por mi Gratitude hermano for- José Urbina, for the brother que Jose tuvo Urbina, la piedad that he has mercy de decirme, venga hermano Castro. to say, come brother Castro. Pero yo no esperaba ver toda esta gente. But I didn't know. Pero yo esperaba unos tres, nada más. Pero aquí hay más. Que Dios lo bendiga y haya prosperidad. Amén. Gracias, hermano. Thank you, Mi brother. esposa iba a venir, pero My wife was gonna mi come. hija, But my daughter allá, que está en el estado de la Florida, is in Florida. le dijo, no mamá, ¿cómo te vas a ir y me vas a dejar sola aquí? No, ma, are you going to leave? Tenemos 10 años de no verte We have 10 years of not seeing you. y ahora te vas a andar ahí. Y después solo venir y de pasadita no queda. Por eso es que no ando con ella, That's why I'm not with her. porque yo no me la despego. Because I don't leave. Gracias al Señor, pues hermano, Thank you to God. que Dios me lo bendiga. God bless Amén. you. Oren por mí, Pray for me. oren por El Salvador. Pray for Salvador. Es un gran país. It's a great place. Somos los pequeños grandes. We're the small giants. Somos los pequeños grandes porque We're the hay small giants. bajitos y hay altos Yeah, también. there's tall and smart and short ones. Gracias al Señor, pues estamos ahorita en construcción. We're now under construction. Una hermana donó el terreno, donó dinero para comprar el terreno. A sister donated money to buy terreno. Esa hermana That sister donó $13,500. donated La iglesia no tenía. 13,000. No tenía. La iglesia no tenía The church didn't have. esa cantidad para comprar ese terreno. They Eso had fue that amount to buy that una terreno. bendición de Dios. So that's a blessing of God. Fue una bendición. It was a blessing. Así es. Y ahora ya comenzamos a poner ya los cimientos. We started to put the cement. Y estamos ya construyendo. We're now under construction. Con una ofrendita aquí, con una ofrendita allá. Y así vamos construyendo. Así vamos construyendo. That's how we're going to Y construct. cuando terminemos de construir ese And templo, once we're finished with that temple, los invito a todos ustedes que vayan para allá. al I Salvador. invite you, all of you, to come over Y voy a invitar al hermano Cox, here. And I'm also going to invite por el son de distrito también. Y al hermano Warren y la hermana Marcia. Bueno, ellas conocieron El Salvador también. Bueno, hermano, que Dios les bendiga. Hermano, God bless you. Amén.